Gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a los televidentes que a esta hora de la mañana sintonizan tu espacio de entrevistas. Y como tú muy bien lo dices, el día de ayer lanzamos una iniciativa del presidente Bukele para apoyar a los afectados por la tormenta Julia. Esto se une a una serie de medidas que ya veníamos implementando. También dimos una conferencia de prensa en conjunto con algunos titulares del Gabinete Económico para pues informar a la población en qué consistía cada una de estas medidas que vamos a implementar para los afectados por la tormenta Julia. Estamos hablando de 116 millones. Sí, señor. Sí, 116 millones, recuerdo que fue el punto que se abordó en esta conferencia. Hay una estimación que obviamente esto se da en el, digamos, como parte del resultado de la evaluación de los daños, ¿sí? Sí, justamente hemos tenido alrededor de 26 millones que necesitamos invertir en el agro salvadoreño por las pérdidas que hemos tenido. Hay que entender que hay que reponer cosecha, y cuando decimos reponer cosecha no es que vamos a tener las plantas al mismo tamaño que tenían antes, sí, ¿no? Sino que se entregan paquetes. Claro. Hay que esperar que estas plantas también tengan su proceso de crecimiento y el debido cuidado que le deben dar también nuestros agricultores. Entonces vamos a invertir cerca de 26 millones también para restaurar los distritos de riego en nuestro país, y también pues para la adquisición de ganado que también será entregado a aquellas personas que hayan tenido pérdidas también. Hay que entender que tampoco es que se le dé el ganado con el mismo tamaño que tenía, ¿no? Sino que todo el proceso agrícola, la producción de leche. Claro, es reponer, digamos, la especie o la cabeza que ha perdido con el debido crecimiento que tendrá luego posteriormente, igual con nuestros agricultores. Hay que entender, Ernesto, que el gobierno no puede detener un huracán. Nosotros quisiéramos tener esas facultades, pero es imposible, es, digamos, una decisión divina, donde pasan los fenómenos naturales. Nos tocó a nosotros estar en una región sumamente vulnerable a este tipo de fenómenos, y desde hace años nosotros no teníamos un fenómeno tan fuerte como el que vimos. O sea, yo creo que desde hace mucho tiempo tú no veías que un huracán arrastrara puentes en nuestro país. Tuvimos la pérdida de estructura vial de puentes, el puente Titihuapa, si ustedes lo recuerdan, de hace básicamente 2 semanas, estaba siendo arrasado por la furia de la tormenta, ¿no? Entonces, básicamente arrastró todo el puente que conecta los municipios de San Ildefonso y Ciudad Dolores, y nosotros debemos reponer. O sea, ese impacto, me quieres decir que, o sea, obviamente, no se puede tapar el sol con un dedo. El impacto de la tormenta fue fuerte desde el punto de vista de, cuantioso, perdón, sí, desde el punto de vista de que en la misma conferencia de prensa te había acompañado la ministra de Economía, sí, Agricultura, y creo que estaba también Obras Públicas. Correcto. Y de hecho, Ernesto, yo lo resaltaba el día de ayer, si bien es cierto, las afectaciones y los daños son daños históricos, porque históricamente marca un punto de inflexión, no son tan grandes como lo que esperábamos. Sí es cierto, hemos tenido desgracias y lamentamos profundamente la muerte de salvadoreños que tuvimos. Hay que recordar que incluso entre los muertos que tuvimos hay miembros de la Fuerza Armada que murieron en el cumplimiento de su deber, a quienes también pues se les ha atendido de manera adecuada a sus familias, y pues también se ha ayudado en las afectaciones que han tenido incluso en sus propias viviendas, los miembros que estaban en labores de rescate. Pues a la misma hora de estar en labor de rescate, pues sus familias estaban también a veces en zonas un tanto vulnerables. Entonces, para las afectaciones que hemos tenido, pues esperábamos mucho más, pero gracias a Dios al plan de reacción del gobierno, yo creo que nadie puede negar, incluso creo que hasta la misma diputada Claudia Ortiz salía a resaltar que había existido un despliegue total del gobierno en el territorio para rescatar a las personas que estaban en zonas vulnerables y para darles albergue y alimento, ¿no? ¿Qué rubro fue el más afectado? El mayormente impactado es el rubro de agricultura y ganadería, en nuestros rubros económicos. Digamos, a nivel de daños, los mayores daños evidentemente los tenemos en infraestructura, porque es mucho más caro, un puente es más caro pues que varias manzanas de nuestros cultivos. Pero la mayor afectación ha sido a nivel económico, a nivel de agricultura y ganadería, ¿no? Entonces,
hoy por hoy no tenemos ningún riesgo, Ernesto, de desabastecimiento. Esto lo recalcó el ministro de Agricultura el día de ayer en la conferencia de prensa que dábamos y hemos asegurado pues que para tanto los frijoles, que fueron como los cultivos que mayormente han salido afectados, el café, el maíz y otros, se den pues los insumos necesarios para que los hongos no se proliferen entre nuestros cultivos. Entonces, los fungicidas que ya se empezaron a regar, tú has visto la nueva tecnología que utiliza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se empezaron a realizar pues la dispersión de los fungicidas a través de drones. Entonces, esos van a ser 26 millones los que nosotros vamos a invertir en esa área, en el área también de agricultura, ganadería y pesca también, porque nuestros pescadores también hay que recordar que pasaron casi 15 días sin poder ir a pescar. El tema de la rehabilitación vial, que creo que también es otro Sí. de los afectados, ministro. Sí, de hecho, en el sector vivienda nosotros vamos a invertir alrededor de 8 millones que van a ser para pues ayudar a aquellas personas que sufrieron afectaciones en sus viviendas y también para algunos sectores de la población que resultaron afectados, ¿no? En materia de turismo vamos a invertir alrededor de $500,000. Hay pocos negocios que, si bien es cierto, tienen daños, pero son daños menores que pudieron reparar por sus propios medios. Y hay algunos negocios que sí necesitan pues apoyo. También en la zona del Malecón hay áreas de que se van a invertir pues que son comunes, ¿no? Como tal. En materia del sector económico pusimos a disposición 10 millones que son para créditos productivos a través de Bandesal. Para todos aquellos afectados pueden consultar en Bandesal para resultar beneficiados. Hay un fondo de 10 millones para este tipo de créditos. Para apoyar a los sectores que resultaron afectados, okay. Ganadería, turismo o cualquier otro que resultó afectado y cumple los requisitos y documente esas afectaciones, llevarse la solicitud a Bandesal. De hecho, hay un sitio web que es www.firempresa.gov.sv, es el mismo Firempresa, y desde ahí hay otro acceso para solicitar pues ser beneficiario de un crédito productivo de Bandesal por afectaciones de julio. Y bien coordinados también, porque entiendo que el nuevo presidente de Bandesal viene también del área que conoce muy bien de Hacienda, ¿no? Sí, de hecho, el nuevo presidente de Bandesal es el licenciado Moisés Cabrera, nuestro ex director de inversión y crédito público, ¿no? Pero igual se pueden acercar, es importante que se acerquen a cualquier sucursal para solicitar y ser beneficiario de este incentivo. Bueno, vamos a continuar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, haciendo una evaluación de los rubros que han sido afectados por la tormenta Julia y de los cuales pues han sido tomados en consideración a partir de la creación de una plataforma de fondos para la recuperación de estos sectores. Ya hacíamos una evaluación del sector agrícola y veamos ahora el sector que también resultó afectado. Era evidente y a medio lo comentábamos que es el tema, que es la infraestructura como tal. Sí. De hecho, Ernesto, tú sabes que pues nuestro país es sumamente vulnerable en su infraestructura. Estamos tratando pues de construir infraestructura resiliente para los siguientes años, pero no es algo que se logre de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tuvimos es que durante la emergencia surgieron varias cárcavas, por ejemplo. Tuvimos que intervenir. De hecho, si tú recuerdas, la cárcava del Paseo General Escalón, también de la calle La Mascota, que se formó y se intervinieron y se arreglaron en un par de días, básicamente. Pero en total, los daños en nuestra infraestructura los hemos evaluado que ascienden un poco más de $80 millones. De estos 80 millones, pues una parte la hará el MOT con recursos que ya tiene adquiridos y todo, y necesitamos invertir para rehabilitar la infraestructura que perdimos. Necesitamos invertir alrededor de 70 millones, ¿no? Que esto se hará desde el Ministerio de Obras Públicas, incluye la construcción, como dije, del puente Titihuapa, que lo perdimos, también la reparación de la calle Apanchimalco, tú recuerdas cómo se quedó la calle Apanchimalco, y entre muchísimas otras imágenes que vimos también, Ernesto, y que hacía mucho tiempo no veíamos en nuestro país. De hecho, yo lo decía ayer en la conferencia de prensa, los desastres o los daños que causó Julia, por lo menos en mi mente solo evocaban a aquellos daños que también sufrimos durante el huracán Mitch. Lo importante es que en esta ocasión
sí tuvimos un Estado que responde, sí tuvimos un gobierno que interviene en las 3 fases, Ernesto. En la fase preventiva, en los días previos, se nos vio a todo el equipo de gobierno desplegados en el territorio, pues en el caso de obras públicas, dragando ríos, protección civil, marcando y verificando cuáles eran los albergues a los que podían ser trasladados los posibles afectados, el Ministerio de Medio Ambiente monitoreando durante todo el trayecto la emergencia y también emitiendo las alertas respectivas para que la población se pudiera estar atenta. Y luego, durante la emergencia, pues todas estas instituciones también yendo a rescatar. Tú vistes quizá varios rescates, sobre todo en la zona oriental, en la zona de Puerto Parada hubo también unos daños bastante considerables. Entonces, durante la antes de la emergencia respondimos, durante la emergencia, y en este momento hemos puesto ya a disposición todas las medidas posteriores a la emergencia. ¿Para qué? Para recuperar lo que hemos perdido durante la actual tormenta. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, Ernesto, al ser un país que en la producción nacional agrícola es bastante menor a lo que producen nuestros pares centroamericanos, estamos en una situación pues bastante más vulnerable que los demás. Entonces no nos podemos dar el lujo de perder nuestras cosechas. No nos podemos dar el lujo de que nuestras cosechas se llenen de hongos, y si podemos salvarlas en este momento al adquirir fungicidas, al entregar paquetes agrícolas a nuestros productores, al rehabilitar los distritos de riego, hay que hacerlo. Evidentemente hay que sacrificar recursos, y me tocará a mí como Ministerio de Hacienda buscar esas fuentes de financiamiento necesarias, las cuales ya existen. El Fondo General de la Nación tiene pues las herramientas necesarias y los fondos necesarios para cubrir estos planes que hemos mencionado, hasta 116 millones. Además, contamos con la aprobación del mecanismo contingente del BID. El mecanismo contingente del BID está contratado por alrededor de 300 millones para desastres naturales, de los cuales el BID autorizó para esta emergencia 27 millones ya. Entonces estamos ya solo incluyendo las obras que vamos a financiar desde estos 27 millones para ver cuáles se van a financiar después desde el Fondo General de la Nación y cuáles se van a generar también a través de algunas donaciones que se han recibido. Básicamente el BESIE nos donó 1 millón, BID nos donó 400,000 y CAF nos donó 250,000, es decir, 1/4 de millón es la donación del Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, con estas donaciones pretendemos también hacer intervenciones sobre el terreno, ¿no? Solo creo que el dato ahí del Banco de Desarrollo de América Latina son 250 millones, le falta un 0 ahí nada más, pero eso es lo que nos han ayudado nuestros amigos de los organismos multilaterales. Sí, porque dice 25,000, sí, son 250. Sí, es 1/4 de millón, los cuales se unen pues... los cuales se unen también a las donaciones recibidas por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID. Ok, todo aquel sector o aquel empresario o aquella persona que haya salido afectado puede abocarse a Bandesal, que va a canalizar esta línea de crédito a través de también los ministerios que ya estamos hablando. Sí, justamente se pueden acercar a Bandesal, se pueden meter a la página web, si no, pueden visitar cualquier sucursal también de Bandesal. Y además, Ernesto, creo que es importante mencionarlo, porque El Salvador tiene 3 bancos estatales, el Banco de Fomento Agropecuario, Bandesal y el Banco Hipotecario. Entonces las juntas directivas de los 3 bancos, a solicitud del gobierno del presidente y del presidente Bukele, evidentemente, autorizaron una suspensión de pagos para todos aquellos afectados por Julia durante 3 meses. Entonces hay 3 meses que ellos van a ser beneficiarios de la suspensión de pagos. Los valores que dejen de pagarse durante estos 3 meses se van a redistribuir al final del crédito que ellos tengan, y solo tienen que hacer la solicitud al respectivo banco. Aquellos agricultores que solicitaron créditos de avío para la temporada agrícola 2022 pueden solicitarle al Banco de Fomento Agropecuario que les ayuden con la suspensión de pagos de 3 meses, y luego eso se distribuye hasta el final del crédito, ¿no? Entonces, por lo menos tienen un alivio en su flujo de efectivo para 3 meses. Entonces, estas son de las medidas que anunciamos ayer, en conjunto con los 10 millones que están disponibles para recibir crédito por afectaciones, ¿no? Esto lo quiero hilvanar con
el tema de la fijación de precios de combustible, que son parte de las medidas también compensatorias a toda la situación económica mundial y derivados precisamente del tema de hidrocarburos. Sí, justamente, Ernesto, tienen la misma naturaleza, sí, porque son eventos que no están dentro de la planificación fiscal de un ministro. No podemos saber cuándo van a pasar los huracanes, no podemos saber cuándo se va a venir una crisis inflacionaria, no sabemos cuándo explota una guerra entre algunas potencias agrícolas, como en el caso de Rusia y Ucrania. Porque si ya tenemos problemas, ya suficientes líos nos ha traído la economía global en este año, ¿no? Sin embargo, las medidas en el país han sido muy se mantienen efectivas, ¿no? Se mantienen hasta el 31 de diciembre, es importante resaltarlo. Vencieron el 20 de octubre, nosotros fuimos a renovar esta legislación para que se mantenga el beneficio hasta el 31 de diciembre, al igual que se mantengan también los precios del gas licuado propano, entonces, o el gas licuado de petróleo, ¿no? Entonces se van a mantener tanto el precio del gas licuado como también el precio de los combustibles de aquí hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Cuánto hemos tenido que invertir para esto? Ya hemos invertido más de 450 millones de dólares del erario público en sufragar este beneficio para la población. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para nuestra economía en general? Porque alguien dirá, bueno, sí sacrificaste 450 millones, pero ¿cuál es el beneficio? Uno, mantenemos uno de los índices inflacionarios más bajos en toda Latinoamérica. Somos el segundo, si no mal recuerdo, más bajo en la región. Hay que recordar que también en la región hay economías dolarizadas, ¿no?, como la de Panamá. Entonces, tenemos el índice más bajo en Centroamérica. Nuestra población sigue pagando el mismo monto que paga por galón de combustible. Y además hemos evitado, Ernesto, una escalada en los precios de los consumidores finales, que podría provocar pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas u otro tipo de distorsiones en nuestra economía. Entonces, eso creo que es lo importante. Los salvadoreños siguen pagando los mismos valores, si no, en algunos casos o en algunos momentos de esta crisis inflacionaria, los salvadoreños podrían haber incluso pagado más de $6 por cada galón de combustible. Lo cual se vuelve casi impagable. Pues imagínate un empleado que va a su trabajo mes a mes, ¿no? Su salario no cambia, pero el precio del combustible se dispara de $3 a $6, empieza a costarle el doble llegar a su trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos logrado en materia de beneficios, ¿no? Y hay que recordar algo también: el subsidio al tema de los combustibles no solo es el combustible que se pone en las estaciones, sino también aquel combustible que utilizan las empresas, porque esos impactan directamente en el precio de los productos. Proyecciones que se tienen en el proyecto de presupuesto, que contempla obviamente las grandes líneas de trabajo que va a tener el gobierno para el próximo año, y el énfasis en el tema de la seguridad, que sigue siendo desde luego un punto prioritario, sin el menosprecio, o mejor dicho, dejar a un lado lo que son las apuestas en el tema de salud, educación y por supuesto obras públicas con los megaproyectos que se han hablado, ministro. Cuéntanos. Sí, el presupuesto general del Estado para el próximo año tiene un crecimiento de un 3% nada más, Ernesto, con respecto al presupuesto que tuvimos este año, en el entendido pues que en los 8.902 millones está incluido 667 millones que son vencimiento del bono. Entonces, si tú le quitas esos 8.902 millones, pues verás que apenas habrá un crecimiento de un 3%. El presupuesto general del año 2022 fue de 7.974 millones, o sea, fue un poco menor. Entonces, alrededor de 8.000 y fracción son el presupuesto para el siguiente año. Adicionalmente hay que poner lo del bono, el pago del bono que emitió Francisco Flores, que se vence en enero, ¿no? Eran 800 millones, de los cuales yo ya pagué 133 millones con la compra anticipada, y debemos incorporarlo en el presupuesto como una de las obligaciones generales del Estado, no puede estar por fuera del presupuesto. Entonces yo veía recientemente algunas declaraciones de diputados que realmente tienen, de la oposición evidentemente, que tienen total desconocimiento y no entienden, dice, cómo es que hay
una brecha de 472 y por qué debemos incluir el bono en el presupuesto del año que viene. O sea, no entiende por qué se debe incluir el pago del bono. O sea, todas las salidas y entradas de efectivo, entiéndase préstitos, donaciones y todo, deben de incorporarse al presupuesto general de la nación. No hay nada que pueda estar por fuera. Y si es una salida de una obligación financiera, pues se incluyen en las obligaciones financieras del Estado o en las obligaciones generales del Estado, ¿no? Como tal. No puedo dejar de incluir en mi presupuesto el pago de este vencimiento para el próximo año. Esas fuentes ya están seguras. El pago del bono está... ¿No viene a desequilibrarnos? El pago del bono está completamente asegurado, Ernesto. Yo lo he dicho desde que asumí como ministro, ese bono se va a pagar. Vamos a pagar su valor nominal. Algunos tenían dudas en el mercado, entonces como algunos tenían dudas en el mercado, salimos con una opción de compra anticipada y así pudimos ahorrarnos 275 millones del erario público, ¿no? Entonces, para el otro año están incluidos 667 millones y se incluyen todas las obligaciones, pensiones de veteranos, entrega de becas, también se incluyen pues el pago de la deuda externa del país. Además, pues se asegura el pago de los salarios de nuestros policías, el pago de salarios también de nuestros maestros, el pago de salarios de nuestros médicos, ¿no? Que son de vital importancia para que el Estado funcione como tal, ¿no? Entonces, dentro de lo relevante es que pues nuestras prioridades se han fijado en los 3 pilares fundamentales de la estrategia de desarrollo humano del presidente Bukele, que son salud, seguridad y educación, ¿no? Para el ramo de educación son 1.500 millones los que se han asignado, pues también con un crecimiento respecto de lo que teníamos el año 2022, y para salud pues se han incorporado 1.131 millones y en el caso de seguridad y defensa 838 millones. En total, esto totalizan 3.471 millones, que es alrededor de un 40% del presupuesto, ¿no? En nuestras prioridades adicionales. Educación, pues se supera siempre el 5% del Producto Interno Bruto en materia de educación. Nosotros encontramos estos índices en alrededor de un 2% nada más. Lo hemos hecho llegar a un 5%. Esperamos empezar a subir aún más. Siempre se ha dicho que nosotros debemos invertir un 6%. Nosotros ya estamos invirtiendo un 6% del PIB que tenía el gobierno anterior. O sea, ya superamos, pero como nuestro Producto Interno Bruto ha ido creciendo, o sea, ahora ya supera la barrera de los 32 billones de dólares, cuando el gobierno del FMLN estaba, el último año, si no mal recuerdo, el Producto Interno Bruto de El Salvador fue de 25 billones, es decir, hemos crecido alrededor de 5 billones de dólares en materia económica en alrededor de 2 años y por ende, pues, mis índices, ese 5% es más del 6% de lo que ellos tenían, ¿no? Ministro, ¿y esta partida para educación va contemplada también las proyecciones para la reparación y construcción de las 5.000 escuelas? Sí. En su momento estamos hablando de 5.000, sí. Digamos, escuelas, ¿no? De hecho, el financiamiento, Ernesto, en algunos de los casos está asegurado. Hay que recordar que el BESI aprobó también un programa que se llama Mi Nueva Escuela por 200 millones de dólares, con el cual se iban a intervenir pues muchas de las escuelas que están dentro de esta misma planificación. Banco Mundial también ha apoyado la estrategia pues de intervención del gobierno del presidente Bukele a través de proyectos de primera infancia y que ha puesto a disposición también este tipo de financiamiento para la reconstrucción de escuelas. Así que está asegurado pues que vamos a ir avanzando en materia de reconstrucción de esta infraestructura escolar. En el ramo el énfasis mayor lo lleva seguridad. Seguridad, de hecho, seguridad se reduce un poco su presupuesto, porque hay que recordar que algunos de los proyectos ya se han implementado, ¿no? Entonces, estamos pues dando avances en materia de seguridad, pero hay que recordar que hay drones que ya compramos. Sí. Hay pues también hay vehículos Yagu que ya compramos, Ernesto, y que están en servicio, pues si ustedes los han visto en servicio en Comasagua, por ejemplo, en el cerco militar y en muchas otras intervenciones de seguridad que ya no se van a volver a comprar este año. ¿Habrán necesidades institucionales? Sí, claro,
pero hay que entender que vamos a tener un año pues atípico, el próximo, es un año de crisis en la economía global y por ende no podemos sobreestimar los ingresos tributarios que vamos a tener y al tener unos ingresos tributarios, digamos, más limitados que en otros años, ¿no? O con más limitaciones que en otros años, el plan de gastos debe ser un plan de gastos más pequeño o que esté acorde con ese, digamos, escenario de crisis que se prevé para los próximos años. Ministro, hay una pregunta acá, ¿se está devolviendo la renta para...? Sí, claro, claro. Solo aquellos que tienen observaciones o algún inconveniente, pues habría que ver si alguien tiene algún caso, pues también puede mandarnos la información y vemos qué es lo que ha pasado también con ¿Qué le dicen 5 días? Se vence la amnistía fiscal. El 1 de noviembre es el último día que tienen todos los contribuyentes para pegarse a la amnistía fiscal. Algunos han estado preguntando si vamos a tener una ampliación del periodo de amnistía fiscal. No va a haber, Ernesto. O sea, no va a existir una... Ha habido suficiente tiempo, tienen hasta el 1 de noviembre para presentarse al Ministerio de Hacienda y solicitar el plan de pagos. De hecho, hay un plan de pagos excepcional que autoriza hasta 9 cuotas más la prima, es decir, 10 cuotas para pagar. Normalmente solo te dan 6. Sin intereses, sin multas. Sin intereses, sin multas. Y así, pues, incluso aquellos que tienen casos en la Fiscalía General de la República o en el órgano judicial pueden apegarse a la amnistía en este momento. Y así se evitan, pues, problemas. De hecho, hoy vamos a llevar también casos a la Fiscalía General de la República, porque hoy es jueves de evasores, Ernesto. Hoy es jueves de evasores y vamos a presentar nuevos casos a la Fiscalía General de la República. Después del 1 de noviembre, no queremos que ningún contribuyente se esté quejando que no ha tenido tiempo para solventar su situación tributaria. Hemos dado una ventana básicamente de 2 meses para solicitar planes de pagos, para ponerse al día con Hacienda. Si en algún momento la Policía Nacional Civil, Dios no lo quiera, pues y tampoco yo lo deseo, pero si la Policía Nacional Civil llega a capturar a alguien, esta ha sido de verdad por propia omisión de él, porque ha tenido el tiempo necesario para ponerse al día y, como dije, nosotros vamos a seguir utilizando todas las herramientas legales que tengamos a nuestra mano. Y si son capturas y procesos judiciales, pues tendremos que echar mano de estas herramientas, Ernesto. Ministro, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle que nos haya acompañado. Gracias. Gracias a ti, Ernesto, por la invitación y pues hago la atenta invitación a toda la población a que esté pendiente este día. Vamos a dar conferencia de prensa siempre en la Fiscalía General de la República y vamos a presentar también más casos en este jueves de evasores. Muchísimas gracias por mi parte.